Por LT17 Radio Provincia de Misiones, 620 AM y 107.3 FM Top. Desde Posadas, Misiones, Argentina, los invitamos a compartir el programa cultural ideado, producido y conducido por Juan Ramón Fariña. Guaraní Tabarandú, el saber del pueblo guaraní. Programa declarado de interés municipal en el año 2019 por el Honorable Consejo Deliberante de Posadas, en su 10ª temporada. Así comienza Guaraní Tabarandú. Apertura musical de Guaraní Tabarandú, Pájaro Campana, en la interpretación de Juan Aliendre y su arpa paraguaya. Muy buenas noches, amigas, amigos. ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos nuevamente con este trabajo de difusión del idioma, la cultura y la música guaraní. Añetejape toripape
orero moñepunu orero enviapo, rome en huevo ahuye ñanderugusupe, jaupecueva vei ko ñandera pisacuerape, o ore putemova y catojahuaisha ore, oreroga huive, royapo orero enviapo, janose ubitupepore. Agradeciendo naturalmente desde el inicio al Todopoderoso que nos permite contar con esta posibilidad, con la colaboración de nuestros compañeros, de Tatiana López, de Cerú López, del amigo operador, que nos permite difundir este programa a través del aire de LT17 Radio Provincia de Misiones, la radio abierta que desde la capital de la provincia de Misiones, aquí en el corazón de la nación guaraní, sale al aire a través de la señal de amplitud modulada y de frecuencia modulada, así como también en dúplex con todas las repetidoras ubicadas en distintos puntos geográficos de nuestra querida tierra colorada. Así es, a través del aire podemos llegar ahí, precisamente donde estás en este momento, escuchando Guaraní Tabarandú. Aquí estamos con entusiasmo, disfrutando de unos verdes y calentitos mates espumosos para poder compartir con ustedes la programación de hoy, sábado 18 de abril del 2020. En medio de esta cuarentena, si se quiere, que precisamente estamos alcanzando los 40 días de inactividad y nosotros estamos esperanzados de que al pasar todo esto podamos reiniciar nuestra vida con un corazón más limpio, con un sentir más humano, con más solidaridad, con más comprensión y dándole valor realmente a las pequeñas grandes cosas que tenemos como regalo divino, como es la vida, como es la salud, como es contar con los integrantes de nuestra familia, como es contar con aquellos seres queridos que por ahí pasaron todos estos días o están pasando o estamos pasando aislado de manera privado de llegarnos, de darnos ese abrazo, ese apretujado, ayepa pe añuá, barete y catua ñañandú, y conazo, y estamos privados en estos momentos. Bueno, valorar esas pequeñas cosas es lo que tenemos que sacar después de toda esta cuarentena, este aislamiento, este distanciamiento social que está impuesto a través de la presencia de este invisible enemigo que atenta contra nuestra integridad, nuestra salud, nuestra convivencia cotidiana. Aquí estamos habilitando las vías de comunicación, el 470-9702, el mensajero, para que ustedes se puedan contactar con nosotros, y el teléfono de la radio que también está disponible para que ustedes se puedan poner en contacto naturalmente a través de ello. Bueno, estamos en la semana del Día del Músico que pasó recientemente, bueno, y de todos esos detalles vamos a estar hablando, pero ahora, ¿qué les parece si abrimos musicalmente el programa de la noche de hoy, sábado? Gustosos de poder compartir con ustedes, le damos paso al querido colega, amigo y compañero de trabajo, el señor operador. Vamos a escuchar ese tema musical que tiene preparado 2-3 temas musicales de acuerdo a tu criterio y seguimos aquí en Guaraní Tabarandú por LT17. Esto es Guaraní Tabarandú. De nuevo yo partí, dejando mi hermosa nación, paisaje, amor y pasión, romántica, heroica nación. Volando, volando voy por este mundo a cantar, profunda emoción sentí en mi gran patria feliz, cumpliendo voy mi misión. Soldado del arte soy, frontera nunca encontré, con mi guitarra y
mi voz, mi nación Paraguay, mi nación. A Dios yo le pido que antes de morirme de volverte a ver. Paraguay, mi nación, Paraguay. A Dios yo le pido que antes de morirme de volverte a ver. Ya te vas, mi amor, ya te vas, mi amor. No sé si volverás, no sé si volverás. Yo aquí te esperaré hasta la eternidad. Ya te vas, te vas, y yo me quedo aquí, esperando el día en que habrás tú de volver. Una sola cosa tendré, la imagen de tus ojos, claro como el cielo, se verá tu rostro. Y esperaré el momento de tenerte muy cerca y te diga mi alma que ya no te aleja. Feliz donde nací, Paraguay, ahí tierra de sol, tierra de amor. Tienes luna llena sin igual, noches estrelladas, cielo azul. Ahí tu amanecer y atardecer, ahí tu anochecer primaveral. Acuarela, guaraní, alma y corazón pongo a decir. Viva mi patria, Paraguay, tierra gloriosa, viva mi luna tan tropical, porque todo en ti es belleza, lugar querido donde nací, porque eres el paraíso que Dios bendiga. Mi gran nación. Soy un vagabundo que rueda este mundo, llevando mi arte, mi canto para ti, mi gente, para ti, mi raza, para ti, mi heroico Paraguay. Soy un vagabundo que rueda este mundo, buscando un consuelo, buscando un amor. Voy peregrinando como un gitano errante. Yo sí sé que es vida, yo sí sé que es pena. Las noches son mis consuelos, las horas son mi esperanza, vagando vivo mi vida por los caminos del sueño. Pero ¿qué voy a hacer? Resignación, marcada está mi triste andar. Todos los amores de mi vida son como las olas que vienen y se van. Soy como un barco sin rumbo que va en la deriva, en la inmensidad. Soy un vagabundo que rueda este mundo, buscando un consuelo, buscando un amor. Voy buscando por el mundo una aventura y un consuelo. Voy implorando los caminos que mi angustia se termine. Voy gritándote, pidiéndote un poquito ya de alivio. Paraste mi corazón, paraste mi corazón. Voy gritándote el recuerdo de un pasado tan hermoso, que fue llenas de pasiones en noches maravillosas.
vida voy gritándote, pidiéndote un poquito ya de alivio para hacer mi corazón, para hacer mi corazón. En mi desesperación, al saber que tu querer ya no quiere más de mí, ni tampoco de mi amor. Siempre tú, pero siempre tú, fuiste indiferente a mi amor. Siempre tú, adelante, siempre tú, fuiste indiferente a mi amor. Adelante siempre. Adelante, tereré. Desde muy lejos yo te recuerdo, patria querida, y en tu homenaje cantando, siempre cantando voy. Soy yo tu hijo que no te olvida y que te añora hacia mi tierra que todos llaman el Paraguay. Conozco muchos países extraños de mis andanzas, pero no tiene lo que tú tienes, mi gran nación. A esos lagos, ríos y selvas que yo les canto, y a tus mujeres de ocasión de lo que saben amar. Tu melodía, mensajes son de lo más bello que tienes tú, y el mensajero tuyo seré, canciones llevo a repartir. Así en la vida yo soy feliz, corazón tengo para cantar, cantando siempre, cantando voy, en homenaje a mi Paraguay. Espectacular selección de temas de Luis Alberto del Paraná en la interpretación de Giorgi Torales y su conjunto. La música, el idioma y la cultura guaraní con Juan Ramón Fariña. Guaraní Tabarandú, el saber del pueblo guaraní. La noche está ideal, la temperatura está agradable, el momento es propicio para seguir escuchando buena música de la mano de nuestro amigo operador. Quiero de nuevo, y esto vale la pena destacar, agradecer el excelente trabajo de nuestra compañera Tatiana López, la predisposición de Cerú López para hacer la edición, para hacer el trabajo de coordinación de todo esto para que Guaraní Tabarandú les esté acompañando, digo bien. Orénico roñeja ambaitejina pero huerajape ñemoñe orera pisape. Nosotros permanentemente estamos intentando transmitir algunas recomendaciones a nuestros semejantes. Hoy por hoy, llegando ya a esta cuarentena que se proyecta como para seguir, como para que sigamos en nuestras casas, no puedo menos que recordarle que todos tenemos la libertad de elegir. Y catuya y por avó, ña ñemombarete, ña nenesay, ña ñangarecó, tereicatú, ña se, hayajeka, ñandeyupé, pemba evaí. Podemos proteger nuestra salud, elegir estar sano y no ser medio de contagio en las calles, o podemos salir y hacer lo que nos plazca, ¿no? Es así. Lamentablemente, la única vacuna momentáneamente que se conoce para todo esto es el hecho de aislarse, de mantener la distancia social cuando nos toca salir a hacer algunos trámites, una distancia de 2 metros aproximadamente, pero en lo posible, lo más recomendable es quedarnos en casa. Upéisaro año iténico, ñañañangareco añeteteta. Solamente así nos vamos a proteger de verdad. Yapitá ñanderógape. Quedémonos en nuestra casa. Getánico oíñan en viaponá ñanderógape yapitáramo y catú ñamopotí ñamboyeguapá ñamoponape ñandecorapú. Podemos limpiar, eliminar, por ejemplo, los reservorios donde se pueden multiplicar el Aedes, evitar la procreación, la multiplicación de los mosquitos que nos atenta contra la salud. Podemos arreglar nuestra huerta, podemos arreglar el jardín, podemos embellecer nuestra casa. Hay muchas cosas para hacer en nuestras casas. Upeva ñañeja avara, yaipurupe ñande arabó, yarecoba ñanderoga pupe. Intentemos utilizar el tiempo que estemos en nuestras casas
en estas cosas. Ñajami upe ñanderoga guacuérape. Tratemos de mimar a los componentes de nuestra familia. Si tenés tu hijo, si tenés tu hija, si tenés tu marido, tenés tu esposa, tratar de conversar, compartir algunos momentos, porque es esa la manera en que podemos fortalecer el relacionamiento interno de cada familia con los miembros, y de esta manera, como decía al principio, al terminar esta pandemia y este aislamiento, podamos salir a las calles convertido en mejores personas. Upeba ñañeja abana, ñamo potipe ñane anga, limpiar el alma. Eso es lo que de alguna manera deberíamos de tratar de fortalecer, y que esta pandemia, que este aislamiento, que esta cuarentena arroje como resultado algo positivo, algo positivo. Upeba jaese, upebare koanga añejetarire ñajendoyeita purajei. Bueno, discúlpenme a lo mejor lo extenso, pero quería compartir con ustedes estas recomendaciones en este tiempo de cuarentena. Ahora sí, seguimos escuchando música. Adelante, querido compañero. Noche sin ti. Sufro al pensar que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntas forjaron tu alma en la mía. En las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver. Hoy que en mi vida tan solo quedó tu recuerdo, siento en mis labios tus besos dulce y vapor. Tu cabellera seduce, acaricio mis sueños y me estrechan tus brazos amantes al arrullo suave de tu cunú. Corazón en tinieblas te busca con ansia. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí. Porque sin ti ya ni el sol iluminan mis días. Y al llegar la aurora me encuentra llorando mis noches sin ti. Cabellera seduce, acaricio mis sueños y me estrellan tus brazos amantes al arrullo suave de tu curú. Mi corazón en tinieblas te busca con ansia. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí. Porque sin ti ya ni el sol iluminan mis días. Y al llegar la aurora me encuentra llorando mis noches sin ti. Luis Alberto del Paraná y los paraguayos. Mis noches sin ti. Guaraní Tabarandú. El saber del pueblo guaraní.
las flores que engalanan mi jardín. Sos la más linda paraguaya secamba. Yo te idolatro, mujercita guaraní, y en mis suspiros voy diciéndolo y potar. Por eso quiero pregonar en mi cantar toda la dicha que me brinda tu querer. Hoy más que nunca sueño ser tu compañero y vivir siempre a tu lado, paraguaya mi morar. Que tu boca deliciosa libaré la dulce miel, al clamar tus labios se con embaer. Formaremos nuestro nido y serás tú la mujer, compañera buena, dueña de todo mi ser. Mañana llegan los rayos del sol, a nuestra dicha con su luz a reflejar. Con mi guitarra cantaremos al amor y a los que sufren para mitigar su mal. No habrá tristeza alrededor de nuestro hogar, tú siempre alegre y yo dichoso te diré. Cuánto te quiero, paraguaya mi adorada, mujercita idolatrada, dueña de todo mi ser. De tu boca deliciosa libaré la dulce miel, al clamar tus labios se con embaer. Formaremos nuestro nido y serás tú la mujer, compañera buena, dueña de todo mi ser, compañera buena, dueña de todo mi ser. Completando la primera media hora de Guaraní Tabarandú, estábamos escuchando al grupo Generación, Paraguaya Linda. Formaremos nuestro nido y serás tú la mujer, compañera buena, dueña de todo mi ser, compañera buena, dueña de todo mi ser. Guaraní Tabarandú, el saber del pueblo guaraní, con sentimiento guaraní. Cataratas, monte adentro, vértigo de luz sobre el abismo vegetal. Es un corazón de sangre blanca y tierra roja, ronco zapucay que al estallar vuelve hacia mí. Viene el buen viejo, un picaflor, beso que embrujo de humedad. Tiene el latir del corazón, tu canto de cristal. Mírame bien, mi curva azul, sé que no sos una postal. Tu despeñada soledad, el grito litoral. Paraguay suspira y canta, sombra del Brasil, verde anaconda natural. Es un corazón de sangre blanca y tierra roja, ronco zapucay que al estallar vuelve hacia mí. En el buen pica
picaflor, ves el rebrujo de humedad y en el latir del corazón su canto de cristal. Mírame bien, mi curva azul, sé que no sos una postal, tu despeñada soledad, el grito litoral. Todo retumbar de catarata. Estás escuchando a Juan Ramón Fariña en Guaraní Tabarandú. Bueno, y aquí estamos de vuelta disfrutando de un agradable mate en esta noche de sábado 18 de abril. Recordando, mejor dicho, el pasado jueves 16 de abril se estuvo celebrando el Día del Músico Misionero. Esto desde el 2015 quedó resuelto de que, recordando el paso a la inmortalidad de nuestro poeta popular, de nuestro emblemático Alcibiades Alarcón, que se produjo un 16 de abril precisamente del año 1985. Entonces, desde hace 5 años, el 16 de abril se celebra el Día del Músico Misionero. Y como habitualmente hay una comisión encabezada ahí por el polaco Roberto Acosta, el colega, el difusor, el trabajador de la cultura también, junto con la viuda de Alarcón, con Kiko, su hijo, habitualmente, y algunos músicos, habitualmente se estila llevarle una serenata, un ramo de, las flores correspondientes en el cementerio, en la tumba donde descansan los restos de Alci. Bueno, este año por esta cuestión de la cuarentena estamos imposibilitados, no hay posibilidad de circular, tampoco de aglomeración de personas, así que desde la Secretaría de Estado de Cultura se realizó un evento virtual del que también hemos estado formando parte junto con una cantidad de artistas, de músicos que estuvieron participando, expresando sus saludos. Desde Buenos Aires, por ejemplo, estuvo Patricia Gaona, estuvo también el Negrito Arias desde Oberá, estuvo Sergio Riquelme desde Iguazú, una cantidad de artistas, lo que se podía en este momento dentro de lo que nos permitía la tecnología, y nosotros desde nuestra casa también hemos estado formando parte de este programa especial que se desarrolló y cuya grabación está en el canal oficial de YouTube de la Secretaría de Estado de Cultura de la provincia de Misiones. Ustedes lo pueden repasar, hay algunas interpretaciones ahí de Caroso Sueta, o por ejemplo de Sergio Tarnowski, de Leo González. Un programa realmente se hizo un poco extenso debido a las dificultades que teníamos en ese momento de la tecnología, pero al fin y al cabo, dentro de las posibilidades, se pudo honrar y recordar aquel 16 de abril de 1985 que nos dejara nuestro querido Alci, el poeta popular, el músico, el cantor popular más emblemático, si se quiere, y creador del himno indiscutible para todo buen misionero, como es Misionero y Guaraní. A propósito de este tema, si le parece, amigo operador, vamos a escuchar al inicio de este bloque musical este tema que se grabó, pero muchísimos intérpretes, y hoy lo escuchamos aquí en Guaraní Tabarandú. Adelante, querido compañero, amigo, y gracias por tu excelente trabajo. Hoy vengo a entregarte el canto que te prometió mi entraña, con gusto a la milenaria verde selva guaraní. Y quiero decirte entero que yo soy bien misionero, como el yerbal y el guerrero don Andrés Guazurarí. Vengo a nombrarle a Quiroga, pues él escribió una historia, poniendo pasión y gloria, viviendo en Teyucuaré. Y he de gritar altanero que aquí ha vivido Lepombero, leyenda que es un misterio, como el Yace Yateré.
Vengo a decirte en mi canción lo que una vez te prometí, y he de gritar con toda voz: soy de la raza guaraní. Sé que una vez me ausentaré y esto lo voy a repetir. Quiero en mi tumba una escritura en guaraní. Vengo a nombrarle a Quiroga, pues él escribió una historia, poniendo pasión y gloria, viviendo en Teyucuaré. Y he de gritar altanero que aquí ha vivido Lepombero, leyenda que es un misterio, como el Yace Yateré. Vengo a decirte en mi canción lo que una vez te prometí, y he de gritar con toda voz: soy de la raza guaraní. Sé que una vez me ausentaré y esto lo voy a repetir. Quiero en mi tumba una escritura en guaraní. Quiero en mi tumba una escritura en guaraní. Juan Ramón Fariña interpretando de Alcibíades Alarcón, Misionero y Guaraní. Guaraní Tabarandú, el saber del pueblo guaraní. Y nuestras vías de comunicación, que está plenamente habilitada. En este momento quiero enviarle un saludo cordial a toda la gente que habitualmente nos escucha. Luis, desde Ciudad del Este, nos escribía el sábado pasado que estaba con su señora, con su pequeña hija Yerutí, ahí escuchando el programa, y seguramente que hoy también lo está. Así que, bueno, el saludo cordial para él y, bueno, para toda la gente que en distintos puntos de la región, de la provincia, en el Paraguay, sabemos que nos escuchan en Brasil, sabemos que nos escuchan también en distintos puntos del mundo, y aquí en Posadas también. La semana pasada nos escribía Nélida y nos decía: bueno, estuve escuchando muy lindas las guarañas que se escuchó, así que bueno que le guste, qué bueno que le guste a la gente, qué bueno que estén ahí sintonizando siempre la radio y sintonizando también, escuchando y acompañando esta propuesta que hacemos desde Guaraní Tabarandú. Estamos compartiendo con ustedes este programa que va todos los sábados de 21 a 22 horas y que esta vez, gracias al beneficio de la tecnología y al trabajo de los compañeros, podemos salir a hacerle compañía en este momento. Así que vamos a disfrutar de la selección musical. Y bueno, agradecerle a todos los que están escribiendo, porque seguramente el sábado próximo vamos a estar dando lectura y vamos a estar mencionándolo como lo hacíamos recién, y que también desde Itapúa, Nicolás Cosar nos escribía y nos decía que también estuvo escuchando el programa. Así lo vamos a ir mencionando, porque hoy el aislamiento y el hecho de quedarnos en casa solamente nos permite estar con ustedes a través de este trabajo que realizamos gracias al beneficio y la herramienta de la tecnología. Adelante, señor operador. Noche larga de tus cabellos, tú encendiendo estrellas para alumbrar, yo a buscar la llave de tus secretos, tú ocultando el rastro de tu mirar. La vida llevó tus pasos, flor de visiones que me ha entregado Dios.
de mis brazos. Con luz de sol me sonrió y dijo adiós con un río en la voz. Y es este amor que me tiene así peregrino en busca de tu querer. Y en el rocío lloró por ti un clavel del aire al amanecer. Linda misionera con voz de río, flor que en la frontera de la pasión me entibió la boca y dejó este frío que anheló por siempre en mi corazón. ¿Por dónde andarás? ¿Por dónde andaré? ¿Dónde está el amor que juré por ti? ¿Quién te amará como yo te amé? Lejos de tu amor, ¿cómo iré a vivir? Sangre del barrancal, tierra colorada, arde la sal del rostro, el sol que se va. Yo, caminante triste por las quebradas, solo a vivir mi rumbo de soledad. No, cómo no encontrar tu mirar salvaje, ciego al ver que tu imagen ya no es verdad, sin comprender que cruza por el paisaje, cual flor de camalotal, que es linda pero de nadie será. Y es este amor que me tiene así peregrino en busca de tu querer. Y en el rocío lloró por ti un clavel del aire al amanecer. Linda misionera con voz de río, flor que la frontera de la pasión me entibió la boca y dejó este frío que anheló por siempre en mi corazón. ¿Por dónde andarás? ¿Por dónde andaré? ¿Dónde está el amor que juré por ti? ¿Quién te amará como yo te amé? Lejos de tu amor, ¿cómo iré a vivir? Linda misionera con voz de río, flor que la frontera de la pasión me entibió la boca y dejó este frío que ha ido por siempre en mi corazón. ¿Por dónde andarás? ¿Por dónde andaré? ¿Dónde está el amor que juré por ti? ¿Quién te amará como yo te amé? Lejos de tu amor, ¿cómo iré a vivir? Lejos de tu amor, ¿cómo iré a vivir? Jorge Noya interpretando Misionera. Bueno, y excelente, aquí estamos de nuevo. El saludo cordial a la gente. Saben que ustedes pueden comunicarse con nosotros a través del mensaje de texto, a través del mensaje de WhatsApp. Y nosotros, como estamos grabando este programa, en el siguiente programa nosotros vamos a estar compartiendo los mensajes, los saludos. Y aunque tengamos esta diferencia de una semana, pero de todos modos vale la pena para que nosotros también podamos saber de qué manera están recibiendo nuestra puesta al aire de Guaraní Tabarandú por LT17 en esta hermosa noche de sábado, este 2020, que está trayendo mucho que hablar en lo corto, en el corto tramo, en el corto tiempo que estamos transitando. Y bueno, y un montón de cosas han sucedido. Los eventos con presencia de públicos se han suspendido. Esto desde prácticamente nosotros hace un mes que estamos sin ningún tipo de actividades. Precisamente una experiencia personal. El 11 de marzo estuvimos realizando este festival solidario de Cáritas en la Plaza 9 de Julio y fue el último evento con presencia de público que se realizó aquí en la provincia de Misiones, aquí en la ciudad de Posadas, y nosotros desde entonces
prácticamente estamos cumpliendo a rajatablas este aislamiento social, quedándonos en casa. Les recomendamos, sabemos que la situación está difícil, que hace falta el dinero, que por ahí hace falta esa plata, ese dinerito para comprar las cositas que creemos que son de extrema necesidad, pero sin embargo tenemos que intentar revertir esta situación y reconocer que tenemos el capital más importante, que es nuestra salud. Y con eso, preservando nuestra salud, alimentándonos de alguna manera como se pueda, vamos a aguantar, y seguramente cuando todo esto pase, cuando pase la tormenta, así como dice este recitado, que nosotros también lo tenemos en nuestro canal de YouTube, cuando pase la tormenta podremos de nuevo retomar nuestras actividades e ir por esas cositas, esas cuestiones, esos objetos, esas comodidades que por ahí creemos que son indispensables para nuestra vida. Tenemos un techo, tenemos nuestra casa. Esto no es un apresamiento, sino que es un aislamiento que nos permite por ahí tener mayor cantidad de tiempo para compartir con la familia, con los hijos, con la pareja, y aquellas personas que por ahí el destino le manda a vivir solo, en soledad, digamos, tenemos la tecnología para estar en contacto con los seres queridos más cercanos. De manera muy, muy especial quiero invitarles: nos cuidemos juntos, que usted, amiga, que usted, amigo, cuídate, quédate en tu casa, porque es la única manera en que podés evitar contraer el virus, este maldito virus que está ahí al acecho y que puede provocar un desequilibrio en la tranquilidad y en la salud de sus familias. Nosotros, más que nada, vamos a abordar en este nivel, en este hilo, el programa de esta noche, agradeciéndole muchísimo de nuevo a nuestros compañeros que están haciendo este trabajo de edición, y que el programa lo vamos a retransmitir. De hecho, está en transmisión en vivo en Facebook, así que gracias a toda la gente que se ponen en contacto con nosotros al 376-470-9702. ¿Le damos un poquito más de música, amigo operador? Métale, fierro, métale. A ti, lirio del campo, sultana pudorosa, florcita de horizonte, a ti va mi canción. Para salteña, oh niña candorosa, estrella de mi dicha, mi luz, mi adoración. Quisiera que comprendas lo mucho que te adoro, quisiera que tú sepas mi sin igual amor. Pensando en tu belleza, no hallo más tesoro, ni encuentro en esta tierra otra castiza flor. Un amoroso quebranto entre las cuerdas nacidas, triste resuena este canto que ya nunca cantaré. Y separé una la ingrata por tu traición, tu desvío. Para siempre dojellata se posema mendiré. Tú sabes cuánto te quería, tú sabes que yo cenaba hasta de la luz del día de esa canerende. Jamás yo no la creía, tu falsedad despiadada. Maranga pa' vida mía, hoy se me encendiré. Qué linda noche, la noche aquella, nunca me olvido yo de tu amor. El cielo claro y las estrellas ruborizaban con su fulgor. Yo era tu amante cuando decía Yayuay, cuete pan de seguir. Y yo cantando te repetía Ani que maroñan de poche.
desde aquella lejanía. Hoy por verte, dueña mía, de lo que me añejo ya, prorrumpiendo mi acento con el alma estremecida. Virgencita compasiva, epuaya pues sacar. Si mi canto no perturba tu alma adormecida, Virgen, ta niña querida, será y juro hueterí. No te ajenes del guaireño que te adora con demencia. Desperta pues tu inocencia, se tormento en tu mí. ¿Dónde te has ido bien de mi vida y dormí? Vamos pa' Anga y me poteban de recoger. Y yo afanoso te busco en vano en mi desvarío. A pesar de reprimida de tapere. Recuerdos gratos quedan grabados en mi memoria. Ese corazón de avengoye hoy va culmando a él. Cuando tú sola fuiste mi dicha, mi fe, mi gloria, de tu capipe, mire yo hei, mi iba a ser recoger. Llena el alma de suspiro, a seguita será pe, adiós Sevi, a Hawái, adiós lugar preferido. Con aquel tiempo cumplido, roje ya boca tuete, daja se irá moyepe. El destino se obliga. Ana y pájaro que sale, adiós es para que fue. Adiós es sombra venir, adiós soñado lugar. Tal vez momento fatal, si él se separa de ti. Pero durante a mi y el temo hombre haré con el mi amoroso pensamiento. Selección de polcas de Emiliano R. Fernández, intérpretes varios. Bueno, y lentamente tengo que ir cerrando mi trabajo, dejándole el resto del programa con la música, y después viene la artística de cierre del programa, así que agradecimiento sincero y profundo a todos los amigos que nos permiten estar haciéndoles compañía en esta frecuencia, en este momento, a través de LT17 Radio Provincia de Misiones. Yo les dejo con la selección musical. Gracias, estimados amigos. Si Dios nos permite, el próximo sábado estaremos nuevamente con ustedes con este programa que ya lleva 10 años de difusión aquí en esta emisora y que intentamos abordar lo relacionado al idioma y la cultura guaraní. Robu aiterei y katuhawere orerendú, ha roimeyeeta, tupañan de yara isi, he imawibe, ambue arapocoinde. Hasta el próximo sábado, Dios mediante. Hasta aquí hemos compartido la música, el idioma y la cultura guaraní con Juan Ramón Fariña. Guaraní Tabarandú, el saber del pueblo guaraní. Los esperamos el próximo sábado para otro feliz encuentro. Muchas gracias, querida audiencia, y hasta la próxima. Mi negrita, eipe au peneroque, regesiaja constante, soy tu querido amante. Epuana, mi negrita, eipe au peneroque, regesiaja constante, soy tu querido amante.
desengaño de más mireño enderezar por algún perdido bien e viví que era lune dentro me siente de iguasi. Adiós llegó pipita deje guía y despedir como alvirei hacerei tan de ajá dai guay serenondera abagada por el mundo con sentimiento profundo eres ese mando a se mi cuatiare boco y etente me abondó dai bota interemumbo le despreciará muy ay potante lele ojo mi banda ay mi o se va seña cuavi durante todo el taller. Para acá se vidan de beja engaño ni implante hay como acero dorar de otro nere pensar de otro endere haifu así tu siembra y fu hoy como allí despreciar ese corazón ya es o ama bondre porque hoy cuaja vais a paseaico seré sabido tororo porque andenda será y fui siempre enderé y tendré guay por ahí Alfonso Lomas y se llama aquel paraje ya viajar entre los verdes campos existen del conocido Ipaporá. Hay una laguna que nos alegra llevar por nombre Tapiracuay. Los pajarillos de mil colores allí se encuentran de todo hay. En el cercado de la ramada se ve criándose así diciendo triste a su compañera de que aceitente se cuase. Y las palomas todas unidas emprenden el vuelo de oscurecer. Juntas avanzan y allí descansa triste querido del taperé. Cuijare o carajare, ay cuicuita, pecucure, y botiria cuajeture, a ver a celestia Gañero, mi teteo, un peñure y ya huya se andure, oño quiero y pa' beber o mi pío esa de pa, que se mi piamo bategui mire y hay poco y lleve y pirir y serete ahora ti cuara saperia cuando más se que guió aje tú se ve vina y ay apa mire que tu cabeza y boca pete pereño peteí Roihu por avía wende pibe se maracapu pero bomban se mi Tenemos ahí sere ayuye hasi yande posible algo se nive Na su primo aire de por el miraré ya po vai cuesere De paicatura en la saripa este palabra ere vai cue Hace de siempre y presentar en buboín de la niñe Sere sarain de potayere upebara yoromo mando a Rikuahan wala o huehuba aroyate o la neñe en mi cagüe, recañiba ya por aire, a este se cura heipe, ma ese paro haiku. Llego a mi cagüe,
el cañiba ya por ahí, a este se pura heite, ma esa para el cu, en tu mi señete, cuña morena por ahí, se tabutan de ma viro desea, en tu mi señete, cuña morena por ahí, se tabutan de ma viro desea. Y sereco a ver, la rejo y te tambajero, ajá, se le vive. Mare con derece, se mo pensado en bajate. Kuro me llego a mí, seré ya seca pete. Lengo en desafiar, yo soy crecane. Abati cora cae, o a sabonere no. Ayuyeta eres. Vamos a pasear y cuaca, pues haré cuenta que veis, va en base más hoy. De cosa y tente hicieron ella para despreciar esa voluntad, como recuerdo de ver ella tacoba cover sol en paera. Bombure te vi a yubaikue, bombure tende tahaye, a topuita vendere comer, otro lleva arita y pote. Será preciosa como una rosa la guaireñita, y la será blanca su cena parecerá. Más con la gracia llena de magia de su sonrisa, siempre la vence la pirarense mi receda. Luce de estrella como la estrella la encarnacena, joya que brilla desde la orilla del Paraná. Es primorosa cual mariposa la Conceptuena, pero más dulce gana y seduce la del Pilar. Mi alma sueña con la luqueña maravillosa, y es tan final con la flor del yaco mi almación. Pero por siempre la pinarense es más deliciosa, que llegará a los sitios sagrados en mi corazón.